Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. Martes 13, no te cases ni te embarques. Si son supersticiosos, muchos ecuatorianos hicieron las dos cosas. Y de lo que se conoce hasta ahora, por el tema vial, no les ha ido tan mal a pesar de la inclemencia del Niño y de que el 45% del sistema vial, según el ministro de Obras Públicas, no está en buen estado. Vamos a hablar justamente esta noche con el ingeniero Roberto Luque respecto al tema vial. Pero vamos a referirnos también a otros que están bajo la denominación del ministerio que cambió a raíz del gobierno de Correa y dejó de llamarse de Obras Públicas, antes era de Comunicaciones, y pasó a llamarse Transporte. Incluye aeropuertos, incluye puertos, ANT, CTE, en fin, una serie de áreas. Es un ministerio gigante, al cual le han reducido su presupuesto de 220 millones de dólares a 142 millones de dólares. Y tiene, por lo menos que yo sepa, una obra emblemática comprometida de dejarla encaminada, que es el Quinto Puente, que vale por lo menos entre 800 y 1.000 millones de dólares. Pero más que eso, sobre el Ministerio de Transporte, más aún después de conocer a su titular y sus antecedentes, su juventud, su capacitación, había una enorme expectativa para este periodo de transición. Y ya van a ver ustedes qué dice el ministro para lo que han quedado. Bueno, al cabo de 80 días, ya conoce la realidad y por lo tanto vamos a conocer con él sus prioridades. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Espero que hayan tenido un carnaval de tranquilidad, moderación, diversión y relajamiento para empezar una semana complicadísima. Mañana entrevistamos a la Fiscal General de la Nación, doctora Diana Salazar. Hoy nuestro invitado es el ingeniero Roberto Luque, ministro de Transporte. Antes les recuerdo que estamos por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Nos pueden seguir por Extreme TV Cable, en Vito TV o Canal 15, o 709 si prefieren alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9 en Manaví, solo allá señal abierta. En RTU, estamos en esas dos cableras y en todas las demás, por DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Extreme. Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba es La Bonita, el centro del país, 89.3 FM. También para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Bronceada, pero puntual. María Clara Triviño Martínez ha concurrido. Bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radio escuchas que nos acompañan este día. Veremos que el ministro de Transporte hizo esta semana
una desconcertante declaración ante Liz Valareso de Teleamazonas tras informarle que el presupuesto del ministerio se había reducido de 220 a 142 millones para este año, es decir, que se limitarían a hacer cosas básicas como las siguientes. Dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hemos priorizado las obras que están en ejecución. Esas obras las vamos a terminar y lo que estamos tratando de hacer es acelerar. Ejemplo de eso es el puente sobre el río Upano, que estaba avanzando muy lento y hemos tenido visitas de ministro, viceministro y estamos tratando de que eso se acelere mucho. Hemos ido a la planta en Quito donde se están haciendo las cerchas, es una de las obras más grandes que tiene el ministerio. Esa es la prioridad. De ahí tenemos unas compras de maquinarias y puentes Bailey que siempre son necesarios tener para la ubicación y para la atención, así se apropia con recursos propios. Y ahí en momentos como este tenemos que ser creativos y parte de esa creatividad es dejar sesgos políticos a un lado y tener conversaciones con GATS provinciales y GATS municipales para atender en conjunto con maquinaria propia de las instituciones públicas las emergencias viales. Ingeniero Roberto Loque, bienvenido. Le decía cuando conversábamos informalmente en este programa y lo decía en la introducción, su ministerio es tan vasto que lo voy a requerir, si su disponibilidad se lo permite, por lo menos una vez por mes para hablar de cada una de las áreas que maneja. Hoy aspiro a lograr algunas definiciones fundamentales en estas 4 que he mencionado. Empecemos con la de obra pública. ¿Qué va a hacer con un presupuesto que lo dejaron de 220 en 142? Buenas noches con toda la audiencia, buenas noches contigo, Carlos. A ver, aquí hay que ser muy importante. La falta de recursos se resuelve con creatividad, dejando sesgos políticos a un lado y trabajando con todos. Nosotros en poco tiempo, por ejemplo, un proceso de puentes Baileys que estaba caído prácticamente, lo hemos resuelto, lo hemos rescatado y ahora está pendiente de pagar el anticipo. Uno no tiene que dejarse tampoco confundir en el presupuesto que le asignan a uno versus lo que realmente puede ejecutar. Y quitémonos de la idea del tema del porcentaje de ejecución como un buen indicador de gestión de un ministro. El porcentaje de ejecución lo dicta Finanzas y la Caja Fiscal. Usted estaría feliz hoy en día si es que el presidente Daniel Noboa me asigna 1.000 millones de presupuesto, seguramente, y no estuviéramos teniendo esta discusión. Y yo pudiera contratar por 1.000 millones, pero resulta que no voy a poder pagar ni un centavo de anticipo, lo que nos estuvo pasando a finales del año pasado en este ministerio. Eso dijo usted cuando le preguntaron en una entrevista recién cuál es la principal traba burocrática para hacer obra pública de manera rápida y eficiente. Dijo, es el sistema de contratación pública que es extremadamente complejo y pesado. Primero debe tener un estudio. Sin eso, si no hay plata. Entonces, tiene que ir al ministerio, no, antes a Planifica Ecuador a ver si le aprueban la obra. Y de allí al Ministerio de Economía a ver si tiene la plata. Entonces... Ya, pero ese es un tema que yo lo tocaba en el contexto de la ley de contratación pública y la variación que hemos propuesto nosotros para agilitar ciertas obras. ¿Sí puede usted cambiar este proceso? A ver, nosotros hemos hecho un esquema, hemos propuesto en la ley de contratación pública, en la ley económica urgente número 4, que ya fue aprobada, un cambio para modalidad de ingeniería, procura y construcción. Es una modalidad de contratación diferente, de construcción diferente, en donde en un solo proceso se puede hacer los estudios, los diseños y la construcción. ¿Qué le va a permitir qué? Eso nos va a permitir, no solo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino a cada GAT municipal. Por ejemplo, ahí hay plantas de tratamiento que primero tienen que esperar el proceso de precontractual para contratar los diseños, luego se demora, depende de la complejidad, 3, 4, 5, 6, 8 meses, hasta un año el diseño, y luego con esos planos recién contratar la obra. Gana tiempo, pero no se salta etapas. No me salto etapas. Es más, la entidad contratante tiene que hacer una ingeniería de factibilidad para saber más o menos por dónde puede ir el costo de la obra. Pero los riesgos los lleva el contratista. Si es que esa obra pactada y ese tiempo pactado se exceden, el contratista es el que asume el riesgo, no la contratante. Eso es la nueva ley de contratación pública, pero eso no tiene nada que ver con el tema presupuestario. Vamos a eso. Usted dijo que esto se supera con creatividad. ¿Cómo la va a usar la creatividad? Por ejemplo, mencionó el caso de los puentes Bailey. Los recursos para recuperar ese proceso, ¿salen de los 142 millones o eran un crédito aparte? De los 142 millones. Pero no confundamos crédito. El crédito que nos entregan los multilaterales es préstamo. De todas maneras entran al presupuesto, es un préstamo. Entonces a mí me sobran créditos, me sobra financiamiento, pero no podemos confundir financiamiento con presupuesto. Ya. Los presupuestos de inversión se calcula de acuerdo a los ingresos del El Estado. de 150 millones del Banco Mundial, que era básicamente para temas del niño, ¿se va a concretar? Está concretándose, lo que pasa es que se nos dijo que estaba casi por estar terminado y realmente lo estamos terminando de gestionar. ¿Qué se está concretando? ¿Qué había que hacer para terminar de gestionar?
conformar un equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Banco O Mundial... sea, ¿van a venir los recursos cuando se vaya el niño, señor ministro? Sí, es verdad. Sí, correcto. ¿Debido a qué? Debido a que este proceso, los procesos de crédito no son de la noche a la mañana. Usted tiene 80 días en el ministerio, ¿no lo pudo sacar antes? Ellos exigen ciertas cosas que tienen que suceder como Banco Mundial para poder gestionar. O sea, es la condicionalidad de ellos la que lo demora. Es correcto. Por ejemplo, ellos piden, nosotros ya hemos entregado ciertos créditos, pero no hemos tenido un interlocutor del lado del ministerio que nos pueda decir los especialistas técnicos de resolver tal o cual problema. Entonces, ellos exigían un grupo de personas y todo ese grupo de personas no se lo puede contratar a dedo ni nada por el estilo. Tiene que haber concursos de mérito y oposición y eso es lo que se está trabajando. Ya, usted dice yo puedo tener cualquier cantidad de créditos en el transcurso del año. El problema es que se cumplan los requisitos, que finanzas luego sitúe los recursos. Ok. No, más que nada, Carlos, más que nada es que, como seguramente usted lo han de haber llamado en algún momento un banco a decirle que tiene un crédito preaprobado, sí, usted no necesariamente lo acepta porque no tiene cómo pagarlo. Eso es lo que nos está pasando. Ya, estaba justo recordando mi experiencia en el BID. Entonces decían, ¿cuáles créditos están in the pipeline? Es la expresión que usaban. O sea, en el tubo de envío. ¿Cuántos créditos tiene usted que puede concretar este año? Y luego vemos cuáles tiene la capacidad de pagar el Ecuador. Banco Mundial ya tenemos aprieto 150. para pagar, son 150, pero ahí viene CAF 218, CAF 100 para reactivación de Manabí y Esmeraldas y CAF 300 que ya creo que es a muy largo plazo. O sea, por lo menos 3 de los 4 podrían salir. Y yo estoy segurísimo que habrá más fondos para infraestructura que tanto necesita el país. O sea, los multilaterales no nos van a dejar de prestar en tema de infraestructura. ¿Más o menos 500 millones de dólares? Sí, o sea, en pipeline de créditos podríamos tener todo. De paso, no vienen de golpe, ¿ya? Pero ¿podrían comenzar a desembolsarse en el primer semestre del año? No necesariamente. Solo de ese tipo, el que usted me dice, es solo Banco Mundial, de que se puedan ejecutar. Gracias por su realismo, que lo prefiero antes que el optimismo exacerbado. ¿En el segundo semestre los otros 3 o los otros 2? Ojalá. No lo prometo. ¿De qué depende? Depende de que se pueda aumentar el presupuesto del ministerio conforme al nivel de ingresos que pueda gestionar el Ejecutivo en general del gobierno. Y las condiciones que se han dado esta semana que pasó no dan para eso. El riesgo país cayó a los tiempos a 1.600 puntos. Le aprobaron no solo el IVA, sino todo un paquete económico al presidente. El ministro se ha pasado en Cuenca este fin de semana haciendo el presupuesto para el 2024. Hay un incremento notable. Él prevé ingresos hasta que se suba la gasolina. En 2 o 3 meses, por 3.000 millones de dólares serían 3.500. Le han dicho los multilaterales que con cargo a eso le podrían dar otros 3.000 en el transcurso del año. ¿Arreglado el lío? No. A ver, yo no soy quien para dictar política económica y hay un vocero específico para eso, pero está... Esto que le digo no me estoy inventando. Pero no está sacando los atrasos ahí. Tenemos atrasos que son importantes. Son atrasos que son importantes y bueno, finalmente yo soy ingeniero, me gusta la ingeniería y mientras más obras y más caras y mejores obras, mejor para mí, ¿no? O sea, créame que si hay el espacio para que nos den más presupuesto, yo voy a estar encantado. ¿Qué hacemos con la vialidad principalmente entonces de este año? Donde yo recordé que usted ha dicho al principio que 45% del sistema vial no sirve y le dijo a Liz Valareso esta semana que si no se gasta $1 en mantenimiento, significa después gastar 15 en reconstrucción. A ver, aquí hablaba un poco de la creatividad. En la primera ley económica urgente mandamos la ley de APPs y ya está la Secretaría de Inversiones Públicas y Privadas con un pipeline de proyectos y ese pipeline es importante. Yo creo que esto va a traer inversión a mediano plazo, a corto y mediano plazo. Yo creo que algunos proyectos vamos a poder dejar adjudicados de la Secretaría de Inversiones Públicas y Privadas. Hay como 8 proyectos viales. ¿Quién está de secretario de Inversiones Públicas y Privadas? El abogado Pablo Ceballos. Ese es el que sucede a, ¿cómo se llama el anterior que estuvo? Roberto Salas. Que no hizo nada. Muy rimbombante. Nada. De esos proyectos que usted pueden dejar adjudicado 2 o 3 de este año, ¿hay alguno de su área? Sí. ¿Cuál? La Manta Quevedo, Pifo lleva esa y el Quinto Puente queremos meterlo ahí también. Ok, ya. Ya ven ese vistazo general a la carrera, si ustedes quieren, pero con precisiones de qué podemos esperar y qué no en cuanto a vialidad este año. Ahora, hay otros ángulos de ese problema. María Clara.
En efecto, vale la pena recordar que vialidad, en este caso, está muy mezclada o muy de la mano con seguridad. Y para evidenciar, como ejemplo, veamos esto que suele suceder en la vía Durán-Boliche, gracias a un reportaje de Catalina García de Teleamazonas. Un grupo delictivo a bordo de una camioneta sacando armas de fuego le cierran el paso al conductor de un camión. En el balde de la camioneta se observa a dos encapuchados, uno con un arma corta y otro con un fusil, quienes en movimiento apuntan directo al conductor. Luego empieza a bajar el resto de la banda, quienes se empandillan. Someten al conductor del camión, al que se le llevan hasta las monedas que tenía en el asiento. Esta peligrosa banda delictiva luego se va como si nada por toda la vía, donde hay más carros y buses. Es así como la vía Durán-Boliche se ha convertido en una de las más peligrosas para los conductores de buses y camiones, que se juegan la vida en esta carretera. Como ven, vialidad se relaciona con inseguridad en la medida en que los tramos que están más destruidos hacen que los vehículos desaceleren, los que están mal señalados también, no iluminados, que son la mayoría de carreteras del país, sin señalética horizontal, etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho ustedes respecto a eso? Habían identificado en principio, creo que 83 puntos críticos. ¿Cómo va a atacar eso? Bueno, mucho más que 83 puntos críticos donde suceda eso. Hay puntos críticos como los que usted menciona de daños de infraestructura, hay 1.200 en todo el país. Ah. Sí. Es mucho más que eso. Ahora, hay que saber identificar... Daños que generan desaceleración en ese rato. Hay que saber identificar entre esos 1.200 cuáles realmente generan ese daño. Sí. Pero lo más importante es que el 1 de diciembre nosotros nos reunimos con todos los transportistas y le preguntamos cuál era su mayor preocupación y era seguridad en las vías. Luego tuvimos una reunión con el ministro de Defensa y con el Ministerio del Interior, y ellos, los transportistas, nos dijeron que de esas reuniones ya habían tenido algunas, entonces casi que ni querían ir. ¿Qué quedamos de acuerdo en eso ahí? El gran problema es que se hacían ciertos operativos que duraban, digamos, no eran permanentes, ¿ya? Entonces se terminaban, diga usted, a las 10 de la noche o 12 de la noche, y después de eso ya los ladrones sabían e iban a robar. El clásico ejemplo de esto es Anilla Vial de Quevedo. Eso es lo que más sucede ahí. Lo que nosotros hicimos fue poner puntos permanentes y militarizar las vías. ¿Ya? Esto Esa es la parte represiva. Este es predecreto 111. Predecreto 111, sí. Pero digamos, de todas maneras, lo otro, lo de obra pública, demora un poco más. Necesitamos tomar soluciones emergentes. Luego quedamos en hacer unos contenedores con la empresa privada, poner contenedores para que estos operativos sean permanentes. ¿Qué pasó con eso? Que sean unos pequeños cuartelitos donde descanse la policía. Correcto. De ahí lo que sucedió es el decreto 111 y esto ha venido bajando bastante y esos contenedores, algunos de esos incluso los usamos en la penitenciaría, hoy están siendo utilizados allá en lugar de en las vías. Pero de todas maneras, esto lo estamos monitoreando y tratando de alertar el tema de la seguridad en las vías. Ahora, bien dice usted, nosotros en este caso, y acabamos de hablar del crédito del Banco Mundial, que es fondos de emergencias, lo que queremos hacer es, en lugar de hacer 100 kilómetros de vía, que son importantísimos, tratar de focalizarnos en aquellos puntos en donde en esos 100 kilómetros pueden haber 3 o 4 puntos que generan este problema de desacelerar y que es susceptible a ¿A qué plazo espera hacer esos correctivos? ¿De aquí en 3 meses todos? Bueno, hay ciertos de esos correctivos que los podemos hacer con un presupuesto que se llama de conservación vial, que el presupuesto siempre el ministerio siempre lo tiene. ¿Ahora mientras llueve? Sí. Hay ciertos trabajos que sí se pueden hacer, por supuesto. Y aquí viene un tema crucial. ¿Por qué el asfalto en el Ecuador es una porquería? Que es el fondo del problema en muchos casos. No necesariamente, sí sabe. Había que comprar asfalto peruano, que es mejor que la que se hace aquí. Puede ser que la calidad del asfalto pueda ser mejor, pero también muchas veces es tema de diseño y muchas veces en este país es tema de drenaje. El mayor enemigo del asfalto, ya en una carpeta estructural de asfalto, es drenaje. Ok. El que sabe, sabe, dice en mi tierra, el que no sabe, jefe. Yo pregunto desde el desconocimiento de esta materia técnica de la cual él es especialista. María Clara. Otro aspecto que complica la vialidad no solo es el estado de las carreteras, sino también el abuso de los conductores de buses y de algunas cooperativas, como lo ilustra el ejemplo reciente. Esto lo hemos obtenido de redes sociales. A ver, tengan en cuenta este detalle. Tuve una respuesta de la CTE, por si acaso, esto lo subió Pocho Harve este fin de semana. Se ve a 2 vehículos de la cooperativa que son, inclusive se puede distinguir la placa del uno y cuando rebasa la placa del otro. Van a ver ustedes que cuando rebasa el que va atrás, lo hace en curva, viene una camioneta en sentido contrario y para no chocarse,
se lanza un poco a la cuneta y termina rozando el vehículo. Ahí, vean. Ahí. ¿Sí ven? Ya. La música no es mía, es del vehículo que venía ahí atrás. Gracias por esa grabación. Ok. ¿Qué rol cumplen dos entidades que están bajo su ministerio aquí, ANT, CTE? Bueno, Carlos, primero le agradezco por esa pregunta porque realmente ANT y CTE yo he dado una sola directriz para ambas. Preocúpense por seguridad vial. Ahora, el tema de seguridad vial va muy ligado al tema de la corrupción. Usted no me va a creer, pero aquí la mayoría de accidentes de tránsito ocurren en gente que tiene entre 18 y 30 años. Aquellos que no saben conducir porque se han prostituido las escuelas de conducción, que entregan licencias, con 2 motos entregan más licencias de las que pueden generar 2 motos al mes. 900 licencias al mes, más o menos. 1.300 licencias de conducción tipo B con solo 9 carros de conducción. Por poner ejemplos, burdos nomás. ¿Y cómo va a atacar esa raíz de corrupción? Bueno, limitando el número de cupos que se puede por escuela de conducción de acuerdo a la infraestructura que tiene cada escuela de conducción. Por dar un ejemplo. Pero aquí no solo es la escuela de conducción. Hay gente que paga $300 por obtener una licencia saltándose los cursos. ¿Ya? Entonces, hay corresponsabilidad de la ciudadanía en este tema también. Es un tema súper delicado, pero que hay que atacarlo al fondo y a la raíz. No vamos a permitir esto de aquí. Y es un proceso que no va a tomar año y medio, es a mediano y largo plazo, pero se necesita que la ciudadanía coopere, denuncie y nos ayude en este tema, porque no es fácil. Ya, eso pasa por poner cabezas incorruptibles frente a cada institución, porque el ejemplo irradia. ¿Usted escogió a quién encabeza cada institución? Sí. ¿Son incorruptibles? Sí. Qué bueno. María Clara, seguimos. Cuando volvamos, se une a nosotros como panelista vía Zoom el ingeniero Leopoldo Campo, presidente de la Cámara de Industria de Construcción de Quito. Aunque sea en un año, el Ministerio de Transporte no puede resignarse a realizar lo mínimo y lo básico, porque es gran generador de empleo, obra pública, inversión y ahora también de transición al cambio. La educación es nuestro faro de esperanza. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente.
Estamos tratando aquí prioridades del Ministerio de Transporte. Un ministerio clave por todo lo que maneja y puede generar. El reprise del programa, les recuerdo que es 48 horas después, en One Plus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, que es Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. One Plus es W-U-A-N, ahí está, con el signo de más. No es ONE como se escribe One en inglés, ni tampoco es en chino, sea lo que signifique Wantang o etcétera. Es One Plus, W-U-A-N, Canal 14. Eso sí, 6 de la mañana, 48 horas después. Apenas terminamos, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias, y en simultáneo estamos para Estados Unidos a través de Macro Digital. ¿Ya? Hay 2 aplicaciones que se pueden bajar y 6 plataformas adicionales en las cuales difunden el espacio. Para quienes vienen preocupados de la métrica del programa, que solo se obtiene de YouTube enseguida, el estimado en las 2 principales cableras del país de hogares conectados en este momento es de 40,000. Ya, 40,000. Por eso, porque mucha gente prefiere ver más el programa en cableras, este programa apela más a sectores de 45 años que a menores de 45 años, no se registran en otros medios en donde crece después. En todo caso, a mí me importa menos cuántos me ven y más cuántos me creen. María Clara. Volviendo al tema que nos reúne en esta ocasión respecto al quinto puente, el ministro Roberto Luque fue categórico en una de sus primeras entrevistas al asumir su función, precisamente con nuestro director Carlos Vera, pero en su programa Del Día a la Noche de Radio Centro. El quinto puente lo vamos a licitar y lo vamos a ejecutar. ¿Por qué la importancia? Porque este es un proyecto país. Este no es un proyecto que solo beneficia a Guayaquil, a Naranjal, a Durán, a Yaguachi, a la prefectura del Guayas, sino que el 90% de la carga de exportación e importación de todo el país se mueve por los puertos de Guayaquil. Y por lo tanto la importancia del país del proyecto es a nivel país. Este tipo de proyecto es un project finance. Eso quiere decir que hay que financiar el proyecto, luego diseñarlo, luego construirlo y luego operarlo, y en esa operación cobrar un peaje. Para eso de ahí se necesitan ciertas cosas específicas que en los procesos licitatorios anteriores no se han dado. Señor ministro, y entre esas ciertas cosas, una cosa clave es el estudio de tráfico. Porque depende de cuánto se cobre para ver cuánto se va a usar. Y cuánto se cobre depende además de qué financiamiento se dé. Y qué financiamiento se dé depende de qué se quiere inicialmente. Un puente de una vía de ida y una vía de vuelta, con posibilidades de que sean 2 de ida, 2 de vuelta, o que se quede allí. ¿Cuándo definen eso? Porque parece el huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el estudio de tráfico? Después, no, el financiamiento. No, ¿cuándo? No, no es huevo y la gallina. Lo primero es el estudio de tráfico. Sin el estudio de tráfico no se hace nada. Pero ¿cómo saberlo sin qué peaje van a cobrar? Y no se puede saber el monto del peaje sin ver el tipo de financiamiento del puente. El estudio de tráfico lo que hace es que toma ciertas mediciones en ciertos puntos específicos, y luego hay software especializado en donde uno coloca esta nueva estructura, esta nueva vía que se llama el puente, y ahí ellos van a tener un tráfico en ese nuevo puente. Qué interesante. Ya, o sea, se va a hacer una proyección. Claro, por supuesto. Porque no es lo mismo medir la Quito-Guayaquil que existe, en donde medimos y sabemos cuál es el tráfico, a medir en el peaje de Durán, en el peaje de la Durán Boliche, en el peaje en el sur de Guayaquil. Hay temas que se llaman encuestas de origen y destino, mediciones de tráfico, y con eso modelar el puente y ver qué va a pasar ahí. Número 1, esa es complejidad. De ahí hay que agregar otra complejidad. ¿Qué pasa si le pongo $1 de peaje? Baja la demanda. ¿Qué pasa si le pongo 2? Empieza a bajar más. Ese análisis de sensibilidad, si se quiere, en donde yo, aumentando el valor del peaje, obtengo una demanda diferenciada, es el insumo que hay que darle a la gente que quiere ofertar esto. ¿Cuándo lo van a tener? A finales de marzo. Ok. Vamos ahora con quien es presidente de la Cámara de la Construcción en Quito. Gracias por acompañarnos, especialmente en un día en que todavía es feriado. Y lo que quería averiguar con usted, como es nuevo, me va a resultar complicado dar con el nombre. El ingeniero Leopoldo Fernando Ocampo, ¿es? Sí, así es. Qué gusto. Ok. Ya ha visto usted que la obra pública
será poca o escasa en los términos que la definió el ministro por las circunstancias que explicó también. ¿Cómo impacta eso en todo lo que espera hacer la Cámara de la Construcción como sector privado con el sector público? ¿Y qué mecanismos existen para acelerarlo o amplificarla? Bienvenido. Carlos, muy buenas noches. Un saludo al señor ministro. El tema de la obra pública escasa o casi nula no es de este gobierno. Obedecemos a 2 gobiernos anteriores ya. Hemos venido bregando a que se tome mucha atención a un escenario donde realmente se masifica, pero a diferencia de otras industrias, todas productivas, de manera inmediata, que es el sector de la construcción. La obra pública es la que realmente masifica. Hay que aplaudir que la empresa privada sigue apostándole al país, sigue haciendo su mejor esfuerzo a su propia cuenta, riesgo y recursos. Pero este es apenas del 30% de todo el universo del sector de la construcción. El sector público es el que masifica y este es el que estamos en crisis. Entonces, el horizonte que hemos visto desde hace rato es abrir las puertas de par en par a la inversión privada. Existen organismos internacionales y existen presupuestos nacionales, los cuales sí son susceptibles para este bello país de inversión. Desgraciadamente, las inestabilidades políticas, esta falta de garantías legales es lo que ha hecho que las inversiones se frenen. El único norte que tenemos, como lo ha dicho el ministro para el quinto puente, es hablar de alianzas público-privadas, es hacer que el inversionista, el Estado siga siendo el supervisor, porque todos somos dueños de la obra. El Estado siga siendo quien dé las directrices y ponga las reglas del juego, supervise y fiscalice, pero que sea el privado quien venga a invertir recursos para justamente, es el único norte que vemos hoy por hoy. Y a corto y mediano plazo, que sea la inversión privada la que venga a ayudar a desarrollar una industria como el de la construcción, que está tan venidamente. Ok, ingeniero Leopoldo Campo, ¿ve usted que como ha empezado el año y se proyecta, es decir, bastante control sobre la inseguridad, bastante apertura hacia la inversión extranjera e indicadores económicos que van mejorando, se pueda concretar algunas alianzas público-privadas significativas de este año o necesariamente los inversionistas esperarán ver qué sucede con el próximo, si se reelige este presidente o tendremos otro presidente? La seguridad jurídica y la seguridad en el tema de este fantasma que estábamos viviendo, que ya de a poco se va paliando gracias a las Fuerzas Armadas y a las decisiones políticas del gobierno, está siendo susceptible que nuevamente retomemos los temas. Nos hemos reunido ya con el secretario de Inversiones, el doctor Pablo Ceballos, y sí, se está configurando y conceptualizando qué proyectos importantes, como el quinto puente para Guayaquil. Hay obras importantes para Quito. Hay una autopista que une a las 2 ciudades, como es la autopista, y tan trillada y tan nombrada y manoseada como es la autopista Quito-Guayaquil. Sí, se puede retomar, porque por lo menos se puede dejar sentadas las bases, estimado Carlos y amigos, porque no es justo seguir pensando, esperemos, si no firmo yo, no hago yo y no me tomo la foto en mi administración, no se lo haga. El concepto se está cambiando y eso aplaudimos. Tienen que empezar a dar las directrices, cimentar y empezar a dar los caminos, a dar pasos en firme. Y no importa que no se inauguren este gobierno, que se inauguren los que correspondan, pero el país ya no puede seguir esperando estas decisiones políticas o, como usted lo ha dicho muchas veces, politiqueras, de las cuales yo estoy de acuerdo. Muy gracias, ingeniero, por su claridad y definición. Buen estreno en esas funciones que no sé desde cuándo tiene. Me alegro. María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom Abel Gómez, presidente de FENACOTIP, Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público del Ecuador. Aunque sea en un año, el Ministerio de Transporte no puede resignarse a realizar lo mínimo y lo básico porque es gran generador de empleo, obra pública, inversión y ahora también de transición al cambio. ¿Tú aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor.
Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos. Les recuerdo que mañana nuestra conversación es con la ministra fiscal general de la Nación, doctora Diana Salazar. María Clara Triviño Martínez. Regresamos al tema que nos reúne y que estamos analizando para ver que los aeropuertos es una responsabilidad que desde el gobierno de Correa se ha trasladado al Ministerio de Transporte a cuenta que se hace una actividad de transporte aéreo, lógicamente. El nuevo aeropuerto internacional en Daular tiene previsto inaugurarse en 2031, pero las obras complementarias, como la nueva autopista, empezarán este mismo año. 2 de las opciones bordearían las 6.000 hectáreas del bosque protector Cerro Blanco. Una tendría 40 kilómetros de extensión y la otra 53. La tercera opción es más corta. Tendría 26 kilómetros en total desde la zona de la Espol, en La Prosperina. Comprendería un túnel de 3 kilómetros bajo el límite este de Cerro Blanco, cruzando las canteras, hasta llegar a la fábrica de Holcim en la vía La Costa. Tendría un costo de $200 millones y aún con los altos precios de excavación, sería la opción más económica y rápida. No obstante, el municipio tomará la decisión final sobre el trazado vial en el segundo trimestre de 2024. La construcción de la autopista escogida tomaría entre 4 y 6 años. Lo que llaman ahí el trazado vial es tan solo una de las complejidades respecto al nuevo aeropuerto. La otra, señor ministro, tiene que ver con ustedes, que determinan la política aeronáutica del país. En su horizonte, ¿ve en 4 o 6 años necesario ese aeropuerto? A ver, de lo que yo tengo entendido de esa delegación que se hizo hace muchos años del ministerio al municipio de Guayaquil, el gatillador para hacer esta ampliación es o la voluntad de las partes o que haya cierta cantidad de pasajeros. De lo que yo he hablado, de todas maneras, ya un nuevo aeropuerto le traería mucho más competitividad a Guayaquil respecto a otros aeropuertos de la región, lo que incitaría a que sea necesario, a pesar de que no se haya cumplido el gatillador del número de pasajeros. Ok. El tema del aeropuerto de Guayaquil es tan solo uno de los que tiene bajo su jurisdicción o influencia el Ministerio de Transporte. Hay otros que tienen que ver con la forma en que controla y opera en su ámbito la Dirección de Aviación Civil. A lo largo del año o de los últimos 2 años yo he dado cuenta de una serie de irregularidades. Torristas que no responden a la preparación, otros que los ven o los descubren borrachos y no son sancionados, casi colisión entre 2 aviones en aproximación a Guayaquil, una lista larga. La avioneta mismo que se estrelló ayer en Galápagos tuvo 3 accidentes o incidentes previos hasta que terminó en el agua. ¿Por qué se le permite volar al operador? En fin. Pero el hecho de que no haya habido una gran tragedia aérea, como las últimas de Tame hace casi 20 años, da la impresión de que todo se maneja muy bien. Hasta aquí hubo una advertencia de la Autoridad Aeronáutica Internacional respecto a que Guayaquil podría perder su categoría, entre otros por el lío de los pájaros en el islote, en fin. ¿Qué mejor que alguien como Eduardo Emanuel, con una gran trayectoria en la industria, para decirnos qué es lo que en este rato se debe poner más énfasis en lo que es aviación civil, en el afán de que se recupere modernización y control? Bienvenido.
Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, el tema definitivamente es preocupante. La aviación civil ecuatoriana de los últimos 20 años ha venido en un franco deterioro, producto de una pérdida de la claridad en los roles que la misma ley la establecía. No nos olvidemos que por 12 años estuvimos sancionados, entre comillas, por la la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos por fallas en nuestra legislación en lo que tiene que ver con control de seguridad. Ese peligro hoy día vive todavía y está latente en el Ecuador. Es un peligro que puede poner en serio riesgo no solamente la actividad aeronáutica, sino la misma economía del país. Estados Unidos es el principal destino, tanto de origen como de destino de los pasajeros, y perder la posibilidad de ingresar con nuestras aeronaves a los Estados Unidos es un riesgo muy grande y muy costoso. El tema, yo diría que se produce porque en la Ley de Aviación Civil que fuimos obligados a modificar allá por inicios de la década del 2000, obedecía a que justamente había una muy severa y peligrosa injerencia de los aspectos políticos en un ente como la Dirección de Aviación Civil, que es eminentemente técnica y reguladora. No es una gestora de políticas aerocomerciales. Y la ley se hizo de tal manera que se establecieron claramente el rol de la Dirección de Aviación Civil y el rol del instituto o del organismo político, que era el Consejo Nacional de Aviación Civil. Un organismo multidisciplinario con participación de parte del sector privado y el sector público en varias de las facetas del sector público que son importantes en el dictamen de las políticas. Eduardo, perdón, Tito. El 20 de noviembre del 2013, justamente con ese decreto ejecutivo, cambió el gobierno de Correa la composición del Consejo de Aviación Civil, excluyendo muchos de los sectores que usted dice que tenían gran representatividad, y lo integran el representante designado, el presidente de la República, que por efecto será el ministro de Transporte y de Obras Públicas, quien lo presidirá, el ministro de Turismo y el ministro de Comercio Exterior. Ese decreto no podía modificar una ley que es la que usted cita. ¿Cree usted que el ministro debe desconocer por esta razón esto o volver a la integración anterior? Yo creo que el ministro debería pedirle al presidente de la República que, en base a la modificación ilegal e inconstitucional que se hizo de la ley, debería revocar ese decreto ejecutivo con otro decreto, darle de baja y volver a una situación actual que está todavía contemplada en la ley, porque la ley no ha sido modificada. La ley sigue ahí, pero se modificó con este decreto. Llego hasta ahí en este punto y lo comprometo a que cuando tratemos solo aspectos de la aeronáutica podamos tener nuevamente conexión. Señor ministro, ¿está dispuesto a hacerlo? A ver, primero hay que entender de que sí, es una sugerencia muy válida y la podemos hacer, pero no todos los problemas de la aviación pasan por cómo está conformado el Consejo. Creo que puede ser muy importante. Sin duda. Pero sin lugar a dudas, el Consejo es un ente que se reúne cada cierto tiempo y toma ciertas direcciones, da ciertas directrices, pero ahí hay falta de presupuesto, hay falta de personal técnico capacitado, hay personal que ya está desactualizado en ciertas cosas, hay que tecnificar algo que está altamente tecnificado en el resto de países y que en Ecuador no. Entonces, no solo pasa por el Consejo, puede ser muy válido. Por ejemplo, yo pienso que no tiene cabida, peor en la situación actual, que el Ministerio de Defensa no esté involucrado en ese consejo, sabiendo todos los temas de narcotráfico que puede haber ahí. Absolutamente. Eso lo dijimos. Entonces, no o es sea, que ¿usted no piensa es que proponer una nueva composición? No hemos tomado o volver a la de la ley. No hemos tomado esa decisión, pero sí coincidimos plenamente en que puede haber más cabida dentro del consejo, pero yo creo que ni de cerca los temas medulares de la Dirección General de Aviación Civil pasan por la conformación del consejo. En esos otros que usted mencionó, ¿cómo los va a atacar? Brevemente. Bueno, todo lo que hay que hacer en este año. Primero que nada, y es algo muy importante, y pasa con algunas instituciones del Estado, una de las cosas que quizás sean más injustas es que la DAC genera muchos recursos para el Estado, pero no se le asigna
casi nada porcentualmente del presupuesto que necesita. Muchos temas del informe de la OASI que usted mencionaba son temas que en parte se pueden ser solucionados con ciertos temas de manuales y algunas cosas adicionales que vamos a trabajar y vamos a priorizar eso ahí, pero también hay que ser sinceros, hay que darle algo más de presupuesto a esa institución para que pueda estar a la tecnología que el siglo XXI merece. E independencia, ¿no? Sacar al correísmo en muchas instancias que todavía están en varias de lo que es la Dirección de Aviación Civil. Correísmo que trabajó con esta filosofía de este decreto. Eso yo no lo tengo comprobado, digamos, le creo, pero... Ok, yo sí. Hablaremos la vez que hablemos solo de aeropuertos. Teníamos puertos pendientes, María Clara, pero dejémoslo para un próximo programa porque es ese un capítulo solamente, ¿ok? Y salvo que al final creo que tú tenías una inquietud y él haga alguna definición puntual sobre eso. Adelante. Entonces nos vamos al corte. Sí. Al regresar, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Aunque sea en un año, el Ministerio de Transporte no puede resignarse a realizar lo mínimo y lo básico porque es gran generador de empleo, obra pública, inversión y ahora también de transición al cambio. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de un año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el ministro de Transporte. Primera vez en Vera a su manera, Roberto Luque. Hemos evacuado temas vinculados principalmente con vialidad desde distintas perspectivas. Algo de aeronáutica nos queda pendiente, puertos también, entre otras cosas, y obras emblemáticas. Mañana la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, será nuestra invitada. Ahora, María Clara Triviño con su rito final. Gracias, Carlos. Continuamos con las preguntas para nuestro invitado central, Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. La primera pregunta para usted, señor ministro. ¿Aspira usted a dejar concesionadas al menos
3 guías que le generen rentabilidad, ¿sí o no? Sí. La segunda, ¿considera posible gestionar presupuesto adicional al Ministerio de Transporte para lograr conseguir al menos $400 millones más para este año, sí o no? No. La tercera, ¿se justifica la preocupación por el nivel de tráfico que tendría el quinto puente si se prohíbe a los vehículos de ingreso y egreso de carga hacerlo por otra vía que no sea esa, como se hizo con el puente adjudicado a Hidalgo, el puente alterno norte, sí o no? ¿Puedes repetir la pregunta? Por supuesto. ¿Se justifica la preocupación por el nivel de tráfico que tendría el quinto puente si se prohíbe a los vehículos de ingreso y egreso de carga hacerlo por otra vía, es decir, por el puente alterno norte? No. La cuarta, ¿tiene sentido acelerar el nuevo aeropuerto de Guayaquil cuando la proyección de tráfico aéreo no da para una obra tan grande, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿va usted a investigar si tienen sustento las denuncias contra Agunza, delegataria del puerto de Manta, por incumplir condiciones del contrato para su manejo, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. 2 repreguntas ahí. La primera formulación de la pregunta de María Clara sobre el tráfico del quinto puente estuvo clara en su repetición, no la repitió completa y la obscureció, por eso usted dijo que no. Lo que quiso decir, a ver si yo se lo entendí bien, es que en el caso de que se vuelva exclusiva la circulación de entrada y salida de carga del puerto por ese puente, obligatoria, que no se deje pasar a ningún otro tipo de vehículo de carga que entre o salga del puerto por otra vía que no sea esa, como se hizo con el puente alterno norte, ahí ya no se justificaría la preocupación por el nivel de tráfico, porque va a tener un tráfico seguro. Sí, yo sé, pero tenemos que dejar que sea libre competencia, eso, porque no todos los camiones los camiones que vayan a ir al sur de Guayaquil naturalmente van a usar ese puente. ¿Sí? Y ese es el tráfico que nos interesa. De ahí hay otros camiones que no necesariamente van al sur de Guayaquil, van a centros de distribución, a otros sectores que quedan en la vía perimetral. Dense la vuelta. No pueden salir por la perimetral. Es que si no, no pueden financiar el puente. No, sí se puede financiar. Lo que pasa es que cree eso? A ver, lo que va a tocar hacer, independiente de ese flujo garantizado, va a ser que el Estado tenga que poner algo de recursos, ya sea en la operación o jugar con la tarifa que los pesados sí lo pueden pagar porque ya están pagando un trayecto más largo. Un subsidio al peaje, de alguna manera. O no necesariamente al peaje, sino a la construcción. Puede en el CAPEX, en la construcción hacerlo, o en la operación de manera... Pero todo eso se calcula en el flujo económico. Usted usó el término correcto que debíamos haber puesto en la pregunta. ¿Un tráfico garantizado? Flujo garantizado. Flujo garantizado. ¿Cuánto tiempo me queda para saber si incluyo algo más? ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, me quedan 6, gracias. La segunda pregunta. Le dijo a María Clara que sí aspira a dejar en este periodo al menos 3 vías concesionadas. ¿Cuáles son las que más perspectiva tienen de eso? Hay en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas 3 vías que son importantes, que son la Manta Quevedo, la Montecristi La Cadena y Pifo y Baeza. ¿Por qué? Porque siendo la ley y el reglamento nuevos, son vías que necesitan una inversión moderada, que tienen un tráfico bastante decente y harían que sean más fáciles. Pero esas 3 hay que sumarles 2 vías que son prioritarias para el presidente, la E25 y el quinto puente. ¿La E25 podría ser la 4ª concesionada? Sí, correcto. ¿Que va desde hasta...? A ver, es la Quito-Guayaquil, digamos. Santo Domingo, Buena Fe ya está, Buena Fe, Babahoyo sería. ¿Y tiene el nivel de tráfico como para...? Sí, ese tiene mucho tráfico. Todo Quito-Guayaquil se mueve por ahí, o la mayoría. Y la gente que no se mueve por ahí es simplemente porque no está buena la vía. ¿Lanzan el concurso? Es la que está ahora inundada. Sí. ¿Lanzan el concurso en este primer semestre? Sí. Ok. Con sus reflexiones finales concluimos, señor ministro. Bueno, como dije al inicio, la falta de recursos se resuelve con creatividad, dejando de sesgos políticos a un lado y trabajando con todos. Parte de eso ahí, sin gastar $1, hemos puesto la ley de alianzas público-privadas y está el reglamento publicado y la ley. Eso es muy bueno y va a marcar un antes y un después en la obra pública ecuatoriana. Hemos puesto la devolución de IVA en proyectos inmobiliarios, hemos puesto el IVA diferenciado y hemos hecho reformas a la ley de contratación pública que incluyen contratos IPC que van a hacer que los proyectos
de obras sean más ágiles, haciendo que el proceso de ingeniería sea el mismo en el proceso de construcción, y aparte la Junta de Resolución de Conflictos, que muchas veces generan que los conflictos generen suspensiones de obras. Hoy en día con eso se va a poder resolver mayoritariamente esos casos. Gracias, señor ministro, por su tiempo y su comparecencia. En el país hemos estado acostumbrados a $1.000 millones, incluso de presupuesto para el Ministerio de Transporte. Cuando no se llamaba así, un presupuesto así de $1.100 millones, tuvo un ministro que me acuerdo era Jorge Marún, de Los Ríos. Ya ven ustedes la porquería de obra que se hizo. ¿Ya? Eran obras y carreteras para 30 años. Ya ven cómo están ahora. La CAF dice como criterio técnico que no hay que hacer más obra pública o más carreteras, sino mejor. Y hay un ministro que parece entender el mensaje y no desanimarse por lo corto del presupuesto, apelando a la creatividad que él aquí describió, cómo le podría significar en el caso de créditos, aunque no serán los desembolsos totales, en este año de entre 300 y 400 millones de dólares adicionales a los apenas 142 a que le han reducido su presupuesto, pero aquello no depende solamente de que se cumplan los requisitos o la condicionalidad de los organismos, sino de que haya la plata para pagar, porque son créditos, son préstamos, no es un regalo para que hagas obra. La economía ha mejorado, no todavía lo suficiente, y da las señales necesarias para creer que eso será posible. Y la economía va a mejorar más si con los recursos y la visión que tiene Roberto Luque se consigue lo que he venido diciendo a lo largo de este programa. Que este ministerio no se resigne a hacer lo mínimo y lo básico, que es lo que ha mencionado que podrá hacer, con una dosis de realismo digna de encomio, pero con una resignación peligrosa, sino que apele a todo lo que la novedad le permite, para que partiendo de allí y satisfaciéndolo de allí, demos un salto cuantitativo en apenas un año. ¿Se puede? Del perfil de Roberto Luque, sí. De cómo lo ejecuto y de quienes se rodee, depende también. María Clara. El día de mañana a las 22 horas tendremos una entrevista especial con la Fiscal General de la Nación, la doctora Diana Salazar. Espérenla. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen muy bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.